Dios le bendiga, iglesia. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me concede de traer su palabra en esta noche. Poderoso Jesús. Amén. Nos está pidiendo que me acompañen en el libro de Mateos, capítulo 28. Precioso Jesús, oramos Dios. Poderoso eres, Señor. Bendito el que vive para siempre. Mateo capítulo 28. Vamos a dar la lectura del versículo 16 en adelante. Un amén sabré cuando lo tenga, iglesia. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Oramos. Amado Dios, Padre celestial, Dios de gloria, Dios de poder, Dios bueno. Damos gracias, Dios amado Padre, en esta noche, Dios mío, que tú nos permites, Señor amado Padre, primeramente poder estar en tu casa, Dios mío, y ser, Dios amado Padre, el exponente de tu palabra en esta noche, Señor amado. Te pido, Señor amado Padre, que hable a mi vida, Padre Santo, Padre eterno, Dios mío. Que edifique, Padre Santo, este pueblo, Señor amado Padre, de igual manera, Dios mío. Habla a cada corazón, Dios amado Padre, poderoso Jesús. Ministra, Padre Santo, Padre eterno, como has ministrado tu palabra, Señor amado, poderoso Dios, en esta semana, Dios mío. Te pido, Padre Santo, que tome dominio y control de mí, Señor amado Padre. Quita, Padre Santo, todo nerviosismo, Señor amado Padre. Ayúdame, Dios mío, a que la palabra, Señor amado Padre, pueda ser entendida, Dios amado, poderoso Jesús. Te pido, Padre Santo, Padre eterno, que habla, Dios mío, los oídos espirituales de tu pueblo, Señor amado Padre, para que puedan entender, Dios mío, que este mensaje es tuyo, Señor amado, poderoso Dios. Damos gracias, Señor amado Padre, en el lindo nombre de Jesús. Amén. Y amén. Se puede sentar, iglesia. Precioso Jesús. En este pasaje que hemos leído, Jesús deja una gran encomienda, deja la gran comisión. Poderoso Jesús. Dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado que fueran. Dice que cuando vieron a Jesús le adoraron, pero que algunos de ellos dudaron. Dice que Jesús se acercó y le habló, porque Jesucristo siempre se acerca, iglesia, y siempre nos habla. Poderoso Dios. Aunque a nuestro alrededor estén personas que duden y personas que no creen. Qué lindas palabras. Jesús se acercó. Quiero decirte, joven, que Jesús se acerca a tu vida, aunque haya personas a tu alrededor que no lo crean. Jesucristo se acerca a tu vida, aunque tu familia dude, poderoso Dios. Cuando Jesucristo se acercó a los discípulos, algunos dudaron. Pero Jesucristo siempre se te acerca, aunque a tu alrededor todos lo duden. No digas que estás solo, porque Jesucristo se ha acercado, poderoso Jesús. Dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Dice que antes estábamos lejos de Dios, lejos de la salvación, lejos de la posibilidad de ser hijo de Dios, de ser salvo, lejos de su bendición. Maravilloso Dios. Pero qué lindo que Jesús se acercó. Jesús dio el primer paso. Dice la palabra que Él nos amó primero. Y esta es una de las muestras que Jesús dio el primer paso para acercarse a nuestras vidas, poderoso Dios. Ese es el amor de un padre. Porque nosotros, cuando vemos a nuestros hijos pasando por alguna situación, o cuando lo vemos enojado, siempre nos acercamos para darle una palabra de aliento, una palabra que pueda susurrar quizás el furor que siente en esos momentos. De igual manera hace Jesucristo. Jesús se acercó y le habló, porque Jesucristo todavía habla. Poderoso Jesús. Después de Jesucristo acercarse a nosotros y traer la salvación a nuestras vidas, Él comienza a hablarnos
y a darnos unas instrucciones. Si estamos dispuestos a ser salvos por Jesucristo, también tenemos que estar dispuestos a escuchar sus instrucciones y a ir en pos de esas instrucciones, a poner esas instrucciones por obra, poderoso Dios. Tristemente no todos están dispuestos a tomar su cruz y seguirlo, quizás porque la cruz pesa, quizás porque están cansados, pero si quieren ser salvos, quieren ser bendecidos, vas a tener que escuchar su voz y seguirlo y llevar a cabo cada una de sus instrucciones. Si en nuestra mente finita entendiéramos lo que es ser salvo por su sangre, ni siquiera tendríamos el atrevimiento de pensar de seguirlo o no seguirlo. Verdaderamente no hay un lugar donde podemos ir. Solamente en Cristo hay palabra de vida, poderoso Dios. Jesús se acercó a nosotros cuando estábamos lejos de Dios, separados y condenados de nuestros delitos y pecados. Jesús se acercó a sus discípulos y le habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Potestad viene del término griego exousia, que significa capacidad, privilegio, fuerza, libertad, maestría. Es un símbolo de control, de influencia delegada. Tiene que ver con autoridad, derecho, poder. Esa potestad le fue dada a Jesús por haber vencido en la cruz, viviendo una vida santa, sin pecado y en obediencia al Padre, poderoso Dios. Dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es la misma potestad que hemos recibido para llegar a ser hijos de Dios, según dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Gloria a Dios. Gloria. Dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Maravilloso Jesús. Es la potestad que nos ha hecho herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es la potestad para vivir una vida llena del Espíritu Santo por el solo hecho de ser hijos de Dios. La potestad que hay en su Cristo es parte de su gloria. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 22: la gloria que me has dado, yo la he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea que la gloria que le dio el Padre a Cristo, Cristo se lo da a sus discípulos, a la iglesia, para que nosotros seamos uno con Él, como el Padre y el Hijo son uno, poderoso Dios. Hoy en esta noche podemos hacernos la pregunta: ¿a dónde nos lleva esto? ¿Cuál es el propósito por el cual Cristo nos ha dado todas estas cosas? Poderoso Jesús, maravilloso Dios. Pero tristemente muchas veces he escuchado personas decir: hoy no estuvo bueno el culto, hoy no me gustó la alabanza, hoy no se sintió el poder de Dios. Y esto es el resultado de haber perdido el propósito, el enfoque de la vida cristiana. Porque hoy en día muchos cristianos se han convertido en críticos, poderoso Dios, en críticos de culto, porque analizan la alabanza, analizan la predicación, analizan el ambiente y en base a eso determinan si fue un buen culto o no, poderoso Dios. Yo quiero que entiendan esto, iglesia. Si no encontramos el propósito de la vida cristiana, o si no enseñamos a nuestros hermanos cuál es el propósito, nos encontraremos con iglesias llenas de personas que solo asisten los domingos, esperando sentir algo sobrenatural, buscando el poder ser lleno del poder de Dios. Y esto es bueno. El problema de esta iglesia es que a veces el 70 o el 80% de las veces va a sentir que el culto no cumplió con sus expectativas, que el culto no recibió lo que esperaba, y por tanto puede que te sientas frustrado, puede que te sientas desanimado, y como muchas personas han hecho, se apartan de los caminos de Dios. ¿Por qué pasa esto, iglesia? Porque el poder de Dios que tanto anhelamos no es un fin, no es la meta de nuestra vida cristiana. Y quiero que escuchen bien, iglesia, no quiero que se me confunda. Tal poder y tal potestad es un medio, un canal para llevarnos al propósito de Dios. La palabra dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, el propósito, lo final no es recibir el poder, es convertirme en cristiano que busca sentir la presencia y el poder de Dios. Y no me malentienda, porque verdaderamente es necesario que lo hagamos.
poderoso Dios. Pero la potestad de la que estamos hablando es para ser hijos de Dios, para tener autoridad, dominio, llenura del Espíritu Santo, con el propósito de que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Poderoso Jesús. Maravilloso Dios. Escucha esta iglesia. Si nosotros buscamos como meta sentir, experimentar la presencia de Dios, pero en un momento para ser discípulos, perdimos el rumbo de nuestra vida, perdimos el camino y andamos fuera de la voluntad de Dios. Sabemos que la salvación no es por obra, sino que es un mérito de la gracia de Dios. Pero predicarle a las almas perdidas es una encomienda directa de parte de Dios. Dice la palabra y tiene que ver con acción, con moverse, con salir fuera. Tiene que ver con ir y buscar los perdidos, los que tienen necesidad. Poderoso Jesús. Mi alma te adora a Dios. Quiero que me acompañen en el libro de Lucas, capítulo 14. Vamos a darle lectura a la parábola de la gran cena. Maravilloso Jesús. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el hombre, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús les dijo una parábola. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: veis que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuse. Y otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Poderoso Jesús. El propósito del poder, de la llenura del Espíritu Santo, de la autoridad que Dios nos ha otorgado, es para que vayamos a las calles, a las casas, a los caminos, a las plazas, a los pueblos y hagamos discípulos de Él. O sea que esto va más allá de solo predicar o repartir folletos. El llamado es a que hagamos discípulos, va más allá, es que nos aseguremos que las personas conocen a Jesús y que andan con Jesús. Poderoso Dios. Dice la palabra que los forcemos a entrar. Y este versículo me sorprende porque dice que los forcemos a entrar, que vayamos a las calles, a los caminos y forcemos a las personas a entrar. Y esto no quiere decir que los traigamos por las orejas ni por las greñas. Poderoso Dios. Quiere decir a que insistamos a que vengan, que estemos seguros que están entrando a la casa de Dios, que estemos seguros de que las personas están conociendo a Jesús. Poderoso Dios. Que hagamos discípulos. De esto se trata la vida del cristiano, iglesia. Pero muchos cristianos no quieren vivir de esta manera. Muchos no quieren adoptar esta manera de vivir. Hoy los cristianos en general huyen del compromiso y de la responsabilidad. Queremos ser discípulos de Jesús, pero sin pasar tiempo con Él, sin escucharle hablar, sin escuchar sus enseñanzas, sin permitirle que nos corrija y que nos dirija. Tenemos que permitirle a Dios que nos diga cómo tenemos que hablar, qué pensar, cómo actuar, y más aún cómo debemos administrar nuestro tiempo para con el Señor. Hoy en día vemos muchos cristianos que se autodenominan discípulos de Jesús, pero no tienen el interés por aprender de Él, no lo siguen verdaderamente. Hay cristianos que solo le dedican 2 a 3 horas al Señor cuando vienen los domingos a la iglesia, y muchos lo hacen para callar sus conciencias o por el temor de quedarse cuando Cristo venga. Y esto no debe ser de esta manera, iglesia. Gloria. Jehová no puede ser burlado, poderoso Dios. Santo. No podemos ser discípulos si no tenemos una relación con Dios todos los días. No podemos venir solo los domingos esperando que el grupo de alabanza, que el pastor o el culto en sí cumpla con nuestra expectativa. Yo creo que en el mundo hay muchos cristianos de experiencia, pero no de acción. Y creo que el propósito de la experiencia es para ponerlo en acción. Poderoso Jesús.
Escucha esta iglesia, si el propósito de haber sido salvado fuese solamente para que nosotros sintiéramos constantemente la presencia de Dios, ya el Señor nos hubiese llevado al cielo. Pero Cristo nos salvó, nos dio poder y autoridad para que vayamos y hagamos discípulos de Él, poderoso Jesús. Mi alma te adora, Señor. Bendito es tu nombre, Cristo Jesús. Pero nosotros no podemos hacer discípulos de Él si nosotros primeramente no somos discípulos de Él. Debemos accionar lo que creemos y así enseñar a otros la sana doctrina de que Cristo sana, salva, bautiza y viene pronto. La palabra dice que le enseñemos que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. O sea que nuestra meta como discípulos es hacer discípulos. ¿Y cómo lo hacemos? Enseñándoles a que guarden las cosas que el Señor nos ha dado. ¿Y cuáles son las cosas que el Señor nos ha dado? Su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, las experiencias que tenemos como testimonio, poderoso Dios, enseñándoles a que se bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es un llamado para todos y cada uno de los que estamos aquí y de los que no vinieron. Nadie está exento. Nadie aquí puede decir, este llamado no es para mí, a menos que usted no conozca a Jesús. ¿Cómo va a enseñar algo que no conoce o que no ha aprendido? Conviértase en discípulo de Jesús. Toma la decisión de estudiar su palabra, de prepararse. Llega los martes a la escuela bíblica, poderoso Dios, para que aprenda la palabra y Dios lo pueda usar para transformar vidas. Maravilloso Jesús. Mi alma te adora, Señor. Bendito el día para siempre. La parte B del versículo 20 del capítulo del libro de Mateo 28 dice: y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es palabra de Jesucristo. O sea, el Señor nos da esta encomienda, pero en medio de este mandato el Señor no nos deja solo. Él dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una de las promesas más hermosas en la cual podemos aferrarnos como creyentes. Eso quiere decir que en medio de las pruebas, de las luchas, de las circunstancias, Dios no nos deja solos. Él siempre estará contigo y estará conmigo todos los días, dice la palabra. Es la esperanza que tenemos. Es la esperanza que tenemos de que no estamos solos. A veces llegan situaciones en nuestras vidas y pensamos que el Señor se alejó y nos dejó solos. Pero es un pensamiento erróneo y que siempre tenemos. El hecho de que pasemos por situaciones a veces dolorosas no quiere decir que el Señor nos ha dejado. Es que no estamos exentos de pasar por estas situaciones, por luchas y pruebas necesarias que pasemos para que nuestra fe aumente. Maravilloso Jesús. Para que aprendamos a depender de Él y reconocer que Él es poderoso. La palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Cristo venció el mundo. Maravilloso Jesús. Mi alma te adora y te bendice, Señor. Precioso eres mi Dios. Es hora de que como iglesia nos enfoquemos en nuestro propósito, el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Cristo viene pronto, iglesia, y todo lo que hay en esta tierra pasará, porque todo esto es pasajero. Nuestra mirada debe estar siempre puesta en el Señor. Quizás vendrá el tropiezo, quizás vendrá la enfermedad, el quebranto, quizás tu familia te abandone, tus hijos te dejen solo, pero fortalécete en el Señor, porque Cristo nunca te deja solo. Él siempre permanece fiel, iglesia. Maravilloso Jesús. No hay nada que te pueda separar de su amor. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Hay momentos en nuestras vidas en que nos sentimos totalmente solos y parece que Dios se ha alejado. Pero muchas veces es nuestro mismo estado emocional que nos hace creer que estamos abandonados en medio de los problemas de la vida. Y esta sensación de abandono por lo general llega siempre que por alguna razón hemos descuidado nuestra relación personal con Dios. Quizás ya no esté orando, quizás ya no estés leyendo la palabra, puede que no te estés congregando como debería de ser, y es allí donde nos ponemos más vulnerables y más propensos a sentirnos abandonados. Maravilloso Jesús. La verdadera realidad es que Dios jamás abandona a sus discípulos, iglesia. Dios jamás abandona a su pueblo. Poderoso Dios. Él siempre está allí en el mismo lugar de siempre, tan solo al alcance de una oración, de un corazón que se humille. Lo que ocurre es que nosotros somos los que optamos por alejarnos poco a poco.
Y cuando abrimos los ojos creemos que estamos solos porque volvemos a ver a los lados y no vemos a Dios. Pero la realidad es que Dios siempre está allí, esperando que vuelva. Debemos aprender a caminar como un discípulo de Cristo. Un discípulo siempre sigue las pisadas de su maestro. Lo bueno de toda esta iglesia es que Dios siempre está dispuesto a recibirnos. Solo tenemos que buscarlo de todo corazón y veremos cómo todo el panorama cambia. Y parece que nuestros ojos son abiertos y nos damos cuenta de que Él ha estado más cerca de lo que creíamos. Ese es el amor de Dios por sus discípulos, por la iglesia. Dios en la iglesia, puesto de pie. Gloria a Dios. Mi alma te adora y te bendice. De Cristo Jesús. Y todo un mensaje corto, pero así, Señor, ministró mi vida. Poderoso Dios. Yo quiero hacer un llamado. Todas aquellas personas que por algún motivo, alguna razón, por una circunstancia se han sentido solos o sienten que el Señor le ha abandonado, el altar está abierto. Una persona que necesite fortaleza, el altar está abierto. Necesita que ore por ti, el altar está abierto. Poderoso Dios. De Jesús.